Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y pasiones que nos regalan estas producciones que tanto nos encantan. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos en el corazón de Turquía y traeros lo más jugoso del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos os va a interesar, y es que vamos a analizar esos romances que nos mantienen pegados a la pantalla, pero también esos dramas amorosos que nos hacen suspirar, llorar y a veces incluso gritarle a la televisión. Y es que en el universo de las series turcas, el amor y el desamor van de la mano, como la sal y la pimienta, el café y el baklava insustituibles. Y como habréis podido adivinar por el título, vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia, que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que, como muchas veces pasa, su historia de amor ha tenido giros inesperados. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero, ¿realmente Hande lo cambió por otro galán de infarto? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Así que prepárense un té turco, acompáñenme y descubramos los secretos de esta historia, y de otras muchas más. Pero antes de empezar, no olvidéis darle like a este vídeo si os gustan los chismes turcos, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos el mejor contenido sobre las series turcas que tanto amamos. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con una de las series que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que, para muchos, es la culpable de que su romance traspasara la pantalla, *Sen Kalkap*, o *Llamas a mi puerta*, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con grandes sueños de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador, que le arruina la beca. Para complicar aún más las cosas, Serkan le ofrece a Eda un trato: si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca. Lo que empieza como un simple contrato, obviamente se convierte en algo mucho más profundo. La química entre Eda y Serkan es innegable, y la serie nos regala momentos llenos de humor, ternura y pasión. Además, la trama se complica con la aparición de otros personajes que ponen a prueba su relación. *Sen Kalkap* es una serie que te engancha desde el primer capítulo, y gran parte de su éxito se debe a la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos, y pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. La serie es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y viceversa. Ver a Hande y Kerem interpretando a una pareja enamorada hizo que muchos fans suspiráramos por verlos juntos en la vida real. Y afortunadamente nuestro deseo se hizo realidad. Después de meses de rumores, confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente Hande lo cambió por otro galán de infarto? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem rompieron su relación. No se dieron muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, pero, como suele pasar, surgieron rumores de todo tipo. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, e incluso de la aparición de terceras personas. Y es aquí donde entra en juego el galán de infarto del que hablamos en el título. Después de su separación de Kerem, Hande fue vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero uno de los rumores más fuertes la relacionaba con Murat Dalkılıç, un famoso cantante turco con quien ya había tenido una relación en el pasado. Aunque nunca se confirmó oficialmente un romance, las especulaciones no cesaron. La sombra de Murat, ese fantasma del pasado, siempre sobrevoló la relación de Hande y Kerem, y su resurgimiento tras la ruptura alimentó las teorías más conspirativas entre los fans. ¿Fue Murat el detonante? Nadie lo sabe con certeza, pero la coincidencia temporal es innegable. Pero no todo es drama en el mundo de las series turcas. También hay historias de amor que florecen en la pantalla y que nos hacen creer en el amor verdadero. Un ejemplo de esto es la serie *Erkencikus* o *Pájaro madrugador*, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La conexión entre ellos es instantánea y la serie nos transporta a un mundo de ensueño, lleno de paisajes espectaculares y momentos románticos que te hacen suspirar.
La química entre Demet y Can era tan evidente que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla. La intensidad de su conexión era palpable en cada escena, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Los rumores se intensificaron con sus apariciones públicas fuera del set de grabación, alimentando la esperanza de sus seguidores de verlos juntos para siempre. Sin embargo, como pasa con muchas parejas, su relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura siguen siendo un misterio, pero se rumorea que las agendas apretadas y las diferencias de personalidad fueron factores determinantes. A pesar de la separación, Demet y Can siguen siendo grandes amigos y recuerdan con cariño el tiempo que pasaron juntos. Este ejemplo nos recuerda que aunque el amor en la pantalla pueda ser intenso, la vida real es mucho más compleja y las relaciones sentimentales pueden tomar caminos inesperados. Otra serie que nos ha regalado momentos inolvidables y que también ha sido escenario de romances es Ask Laftan Anlamaz o El amor no entiende de palabras protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre frío y distante que se enamora de ella. La serie es una adaptación libre de Mi bella dama, con un toque moderno y adaptado a la cultura turca. La trama está llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. La química entre Hande y Burak era innegable, y los fans empezaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Sin embargo, ambos actores negaron rotundamente los rumores, afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. A pesar de la insistencia de los fans, Hande y Burak nunca llegaron a tener una relación sentimental. Sin embargo, su amistad y compañerismo en el set de grabación fueron fundamentales para el éxito de la serie. La profesionalidad y la dedicación de ambos actores permitieron crear una química creíble y convincente en la pantalla. Lo interesante de Ask Laftan Anlamaz es que aunque Hande y Burak no llegaron a ser pareja en la vida real, su química en la pantalla era tan fuerte que lograron convencer al público de que estaban enamorados. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Este ejemplo nos demuestra que la química en la pantalla no siempre se traduce en un romance en la vida real. La profesionalidad y el talento de los actores pueden crear una ilusión convincente, sin necesidad de que exista una relación sentimental fuera del set de grabación. Pero no todas las series turcas se centran en romances juveniles y comedias románticas. También hay dramas intensos que exploran temas complejos y que nos dejan pensando durante días. Un ejemplo de esto es Karasevda o Amor Eterno protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. La serie es un melodrama clásico con todos los ingredientes necesarios para mantenerte enganchado: amor prohibido, intrigas familiares, venganza y un final agridulce que te dejará con el corazón roto. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia, y Kemal se marcha de la ciudad para labrarse un futuro. Años después se reencuentran, pero su amor se ve obstaculizado por el matrimonio de Nihan y la sed de venganza de Kemal. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la lucha por la justicia y la capacidad del amor para trascender las barreras sociales y el tiempo. Karasevda es una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La trama es intensa, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Además, la serie aborda temas como la diferencia de clases, la ambición, la traición y, por supuesto, el amor eterno. Burak Özçivit y Neslihan Atagul lograron transmitir a la perfección la pasión y el dolor de sus personajes, y su química en la pantalla era palpable. La serie fue un éxito internacional, ganando numerosos premios y consolidando la carrera de ambos actores. Curiosamente, Neslihan Atagul está casada en la vida real con Kadir Doğulu, otro famoso actor turco. Ambos son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación es un ejemplo de amor y respeto, y demuestran que es posible encontrar la felicidad en el mundo del espectáculo.
Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero existe y puede florecer incluso en medio del glamour y la fama. Volviendo a Hande Erçel, es importante destacar que ella es una de las actrices turcas más populares y cotizadas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para millones de personas en todo el mundo. Además de asteriscos en Kalkap asterisco y asterisco Ask Laftan an Lamaz asterisco, Hande ha protagonizado otras series de éxito como asterisco Bunesinglar asterisco, o asterisco Las hijas del sol asterisco, y asterisco Sillainci asterisco, o asterisco Perla negra asterisco. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos con gran talento y profesionalidad. Y hablando de galanes de infarto, Hande ha trabajado con algunos de los actores más atractivos y talentosos de Turquía. Además de Kerem Bürsin y Burak Deniz, Hande ha compartido pantalla con Tolga Sayman, Birkan Sokuyu y Aras Bulut y Nemli, entre otros. Con todos ellos ha demostrado tener una gran química y una gran capacidad para adaptarse a diferentes roles. Hande ha sabido construir una carrera sólida y diversificada, trabajando con los mejores profesionales del sector y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos concluir sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues bien, podemos decir que su historia de amor fue real, intensa y apasionada. Ambos se enamoraron en el set de asteriscos en Kalkap asterisco, y su relación se convirtió en un cuento de hadas para muchos fans. Sin embargo, como pasa con muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido a la ruptura. Los motivos de la ruptura siguen siendo un misterio, pero lo importante es recordar que Hande y Kerem vivieron una hermosa historia de amor que quedó grabada en la memoria de sus fans. Y aunque su relación sentimental haya terminado, siempre quedará el recuerdo de los momentos felices que compartieron. Su amor fue un fenómeno mediático, generando una gran expectación y admiración entre sus seguidores. En cuanto al galán de infarto que supuestamente reemplazó a Kerem, no hay pruebas concretas de que Hande haya tenido una relación sentimental con Murat Dalkl después de su ruptura con Kerem. Los rumores nunca fueron confirmados, y Hande siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano. La vida amorosa de Hande ha sido objeto de especulación constante por parte de los medios y los fans, pero la actriz siempre ha preferido mantener la discreción y proteger su intimidad. En definitiva, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa. Su relación fue un sueño hecho realidad para muchos fans, pero también nos enseña que el amor no siempre dura para siempre. La vida de los actores está llena de desafíos y presiones, y las relaciones sentimentales pueden verse afectadas por la fama y la exposición mediática. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este recorrido por los romances y dramas que nos regalan las producciones turcas. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la relación entre Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos? ¿Cuál es vuestra pareja favorita de las series turcas? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os gustó, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y a que os suscribáis al canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Recordad activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.